Agenda al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 21 minutos, 6:21. Linda mañana la de este jueves. Ustedes pueden ver ya hacia el Pichincha, acá en Quito, desde donde estamos. Una bonita iluminación, los primeros rayos del sol. Muy bien, que lo disfruten. A todos quienes están sobre la avenida Occidental, ya están con solcito a esta hora. 6:21. Una vez que se configuraron las comisiones en la Asamblea Nacional y el oficialismo ocupa los cargos más importantes al interior del Parlamento, el Ejecutivo ya comenzó a trabajar con los proyectos de ley que considera urgentes. Mientras tanto, el bloque de la Revolución Ciudadana denuncia que hasta el momento no se les ha notificado el reconocimiento como bancada en la Asamblea de Ecuador, ni se les concede el uso de la palabra. Vamos a analizar este y otros temas con Héctor Muñoz, abogado y ex asambleísta. ¿Cómo le va, Héctor? Buenos días, bienvenido. ¿Se garantiza la sintonía entre el gobierno y la Asamblea? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se están manejando las cosas, sobre todo en la Asamblea? Buenos días, Hernán. Un saludo Bienvenido. cordial a toda la audiencia. A ver, sería lo óptimo, ¿no? Sería lo que la gente espera, que exista una debida coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto nosotros hacemos un ejercicio de lo que sucedió en la anterior Asamblea en los primeros meses, que me parece que fue acertado. Es decir, cuando hubo este gran acuerdo entre estas tres bancadas grandes, entre ADN, el Partido Social Cristiano y el correísmo, lo que resultó de ese acuerdo, digamos, fue que el presidente logró incorporar a la legislación vigente 5 leyes económicas urgentes. Y al paso lo hicieron, ¿no? Al paso. Que no se hubiese logrado si es que no hubiese habido esta dinámica, digamos, desde la Asamblea. Entonces, siempre lo óptimo es que la Asamblea tenga una relación, una buena relación, una estrecha relación con el Ejecutivo. Eso desde el deber ser, ¿no es cierto? Y lo ideal, de nuevo, es que el Ejecutivo también participe como colegislador desde la construcción de las leyes, no solamente cuando les llega para el veto, sino que hacer un ejercicio interesante, digamos, de coordinación en donde puede estar presente, digamos, en la mayoría de comisiones, cuando se traten proyectos o temas importantes para el país, que puede estar presente, por ejemplo, algún funcionario de la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que vaya un poco entendiendo cómo se está dando ese tratamiento y evitar este tema de esta suerte de los vetos totales que se dieron 17 en la anterior Asamblea. Uh-huh. Que yo creo que esto se dio más por esta falta de sintonía entre las dos entidades. Entonces, si es que existe esta correcta relación, que yo entiendo que es así, por lo menos de arranque, creo que esto es positivo no para el gobierno y no para el legislativo, sino para la gente, para la democracia, para los ciudadanos. Así que yo veo con buenos ojos. O sea, esto que estamos pasando, que hemos pasado la primera semana de la Asamblea, no necesariamente ha sido, digamos, una buena relación entre oposición y oficialismo. Hemos visto un poco de autoritarismo y creemos que, particularmente, creo yo que no le hace bien, porque no voy a hacer lo que ya hicieron ellos, pues, ¿no? O sea, la idea es cambiar el país, un nuevo Ecuador, nos dicen. Pero les están quitando el derecho al uso de la palabra, han llegado ya con megáfonos a hacer, digamos, un poco de relajo en la Asamblea, y eso es lo que precisamente el país no quiere, o sea, sí, un poco de equilibrio en eso, ¿no? Evitar el show, ¿no es cierto? Ajá. Yo era creo que de los pocos ingenuos que decía que llamaba a este pacto de convivencia que debería haber entre los sectores políticos y las autoridades electas, porque el país está partido por la mitad. No solamente la Asamblea, sino en general, la sociedad también, ¿no es cierto? El 44% votó por una opción y el otro porcentaje restante le dio, digamos, la victoria al presidente Noboa. Sin embargo, ¿cómo? Me ponía a pensar también después, decía, ¿cómo es posible que se pueda llegar a este acuerdo siendo gobierno, ¿no es cierto? Si es que la voz más importante del sector del correísmo, que es del expresidente Correa, a los pocos días de que se da esto, la elección del presidente Noboa, más allá de que decir que hubo fraude, lo trató de delincuente. No es un tema menor. Entonces, yo no he escuchado mucho a los analistas hablar sobre esto. Y yo me pongo en los zapatos quizás del gobierno en este sentido, de decir, si es que mi opositor me dice delincuente, es un insulto, ¿no es cierto? Y aparte es un delito que estaría cometiendo el expresidente. Y de quién viene también, ¿no? Si es que no lo logra comprobar, ¿cómo es posible que uno se pueda llegar a sentar con el otro? Pero esto no quiere decir que si yo tengo riñas políticas con mi adversario, no quiere decir que yo tengo que descuidar las tesis o las causas que llevaron a ese 44% del electorado a votar por esa otra opción. Entonces creo que aquí tienen que ser profundos e inteligentes en el hecho de saber que tampoco pueden descuidar
esas legítimas demandas que tiene ese otro sector de la población que no necesariamente votó por el presidente. ¿Estamos diciendo que están gobernando con el hígado después de eso? ¿Puede ser? Yo esperaría que no. A ver, también hay que analizar que las primeras 2 semanas de legislativo tienen una dinámica diferente, ¿no es cierto? Y tampoco quiero justificar en decir esto ya se hizo antes y está bien que se lo haga ahora. Lo que le digo es que si es que uno tiene la legitimidad de haber llegado al gobierno y si tiene la posibilidad de armar una mayoría desde el legislativo, es obvio que el gobierno va a tratar de cooptar por lo menos la presidencia o la mayoría de espacios dentro del legislativo para que exista esta suerte de gobernabilidad. Ahora bien, y esto hay que ser absolutamente pragmático. En el CAL da lo mismo tener 4 o tener 7. ¿Y por qué le digo esto? Porque con 4 se toman decisiones. Así es. ¿Cierto? Entonces, más allá de que sí, que quizás por las formas hubiese habido, no sé, la posibilidad de poner a alguien de RC dentro del CAL, daba exactamente lo mismo. ¿Y por qué le digo esto? En mi experiencia en el 2017 al 2021, pasó lo mismo pero al revés. Alianza País tenía más de 70 asambleístas en ese entonces cuando el Parlamento estaba compuesto por 137, con lo cual ellos tenían la mayoría absoluta, es decir, tenían la posibilidad de poner las autoridades. En ese momento, Alianza País puso presidente, las 2 vicepresidencias y un vocal en el CAL. Tenía 4 frente a los otros, digamos, espacios que se dieron, que a la final del día dejan de importar. No hacían nada. Dejan de importar. Eran una minoría. Y si es que cualquiera de las otras bancadas que no éramos Alianza País hubiese pedido la palabra o hubiese metido una moción para plantear a otro presidente o vicepresidente, simplemente no se daba la palabra. ¿Y por qué le digo esto? Porque ¿eso sucedía? Pero por supuesto. Ya. Ese es un poco el juego de lo que se hace con las herramientas que se tiene desde el legislativo. Y aparte, el artículo 12, número 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que el presidente tiene la autorización, digamos, la facultad de dar la palabra en orden. Entonces, ¿qué pasa? Si es que en lo que pasó la anterior semana con ADN, si es que presentaron primero la moción, esa moción se tomó en cuenta, se votó, se dio los votos, se alcanzó, se puso la autoridad. Si es que después de ese venía otra moción, simplemente ya no se tenía que escuchar. Entonces, se suspendía. Es un poco la dinámica de lo que pasa las primeras semanas. Luego, posteriormente, ya es otro tema, ¿no? Ya cuando se discuten proyectos de ley, ya cuando se discuten iniciativas, cuando se discuten algunos otros temas de mociones, obviamente que se les va a dar la palabra, entiendo yo, a todos los otros sectores. Claro, porque evidentemente hay que escuchar, porque hay una mitad de un país que está también expectante de saber qué piensan. No va a ser un totalitarismo dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Sería. No veo que Olsen tenga esos rasgos, ¿no es cierto? Más bien yo veo que es un tipo ecuánime que ya, de nuevo, en el desarrollo de lo que va a pasar el día a día en Asamblea, evidentemente estas tensiones van a tener que bajar, se va a tener que conversar, que es lo lógico, que es lo natural, y que no es difícil hacerlo. Y le digo por experiencia propia. Independientemente que uno no tenga, digamos, identidad ideológica o partidista con otra persona, uno se puede sentar a conversar. Pero también el RC tienen que bajarle un poquito a las revoluciones, el oponerse por oponerse, porque quiero que le vaya mal, porque ojalá en los primeros 100 días no cumplan lo que ofrecieron, y entonces ahí sí nosotros entramos. Porque eso también juegan. Sí, es una sobre todo ese grupito que ya viene de asambleas anteriores, ¿no? Y creo que eso es una irresponsabilidad. Espero que la parte joven de la asamblea en general, que representan el 47% de la composición del parlamento, y me refiero a millennials que llegan hasta 42 años, y si a esto se le suma la cantidad de asambleístas que son menores de 26 años, son más del 50% entre los dos grupos, ¿no es cierto? Entonces quizás esta frescura le pueda dar a la asamblea otra tónica, y yo, digamos, pensando de forma positiva, creo que Olsen puede dar un manejo interesante en función de aquello. Y sí creo que se necesita eso, creo que se necesita un balance entre el Ejecutivo y el Legislativo en la forma de conversar, en la forma de llegar y en la forma de ejecutar la política también. Y en la forma de enviar los proyectos de ley, de escribirlos, de redactarlos, porque claro, con lo que ha llegado ahora sobre el tema de seguridad y esto de quitarles o impactarles a la economía de los grupos delincuenciales, también ahí meter temas, digamos, económicos que pueden repercutir en el resto de ciudadanos, en el tema de la libertad, con el tema de los allanamientos sin orden judicial y todo ese tipo de cosas, como que a ratos confunde y da la impresión de que se quiere mezclar todo con todo, y por eso no pasan los proyectos.
A ver, bueno, pasó el primer filtro, que es evidentemente el CAL, que tiene que calificar, ¿no es cierto? Está ya tratándose en la Comisión de Desarrollo Económico, que está del presidente Valentina Centeno, que creo que hizo un buen trabajo en el interior de la Asamblea. Por lo menos le dio la agilidad que el gobierno necesitaba para poder despachar los proyectos económicos urgentes que fueron presentados. Creo que no va a ser la excepción ahora. Creo que la intención per se es buena, es una respuesta a la necesidad esta que se tiene desde la ciudadanía de que exista mano dura frente a la delincuencia, de que exista que todos queremos, un gobierno firme, ¿no es cierto?, de tener seguridad. Y creo que ninguna propuesta de ley va a ser perfecta, ¿no es cierto? Lo que hay que tratar en estos casos delicados es que no existan delincuentes sueltos, pero peor aún, que existan inocentes presos. Y creo que en ese balance es en donde se tiene que manejar la discusión de este proyecto de ley, ¿no es cierto? No sé qué es más peligroso, la verdad. Entre estos dos escenarios. Ahora que lo dice me quedo pensando. Es complejo, ¿no es cierto? Es complejo. Entonces la Asamblea va a tener que hacer un esfuerzo quizás para poder modificar o moldear algunas disposiciones que eventualmente puedan ser susceptibles de una eventual acción de inconstitucionalidad, porque yo creo que al presidente ni a nadie del gobierno le va a interesar proponer una ley que después la Corte Constitucional eventualmente se lo vaya a bajar. Entonces sería perder el tiempo. Sería perder el tiempo, y por eso es importantísimo que la creación de la norma esté acompañada de expertos, de la academia, de gremios, ¿no es cierto?, para que esta construcción no solamente sea en función de lo que creen o no los asambleístas, sino hacer una construcción bastante profesional de una ley tan importante para nosotros. Y ayer ya hicieron el ejercicio, fueron los ministros, entiendo que en estas horas van a ir expertos de la academia, abogados, gremios, porque sí hay temas que pueden resultar polémicos, por ejemplo, el anticipo del indulto. Sí, a mí también me llamó la atención ese asunto, porque, a ver, no sé si es que esta figura existe en otros países de la región, me puedo anticipar a pensar que no. No. Tendría que estudiarlo, no lo he chequeado, pero me parece que es un poco contradictorio, ¿no es cierto? El indulto se lo da en función de lo que establece nuestra legislación. Cuando hay una sentencia. Cuando existe un delito y existe la sentencia, ¿no es cierto? Se empieza a cumplir la sentencia, un porcentaje de esa pena y efectivamente se da el indulto. El indulto, a diferencia de las amnistías, es una figura en donde se perdona el cumplimiento de la pena, pero no se exime del delito. A diferencia de las amnistías, que esto no tiene, digamos, competencia o facultad del presidente, sino que las amnistías solamente tiene competencia la Asamblea Nacional, ¿de acuerdo? Que, solamente como paréntesis, en esta Asamblea va a ser muy complejo porque esas amnistías se las tiene que otorgar con mayoría calificada, es decir, con 101 votos, que yo creo que no se va a llegar bajo ningún punto de vista. Sí. Los allanamientos sin autorización judicial, ¿qué riesgo pueden tener si no se escribe bien esa ley? Depende, porque si es que, digamos, se está dando una acción en la persecución, digamos, de delincuentes, lastimosamente pasa, ¿no es cierto?, balaceras, etcétera. En ese caso, huyen, se esconden. Existe, digamos, el desarrollo del delito, como se puede decir, el desarrollo de la flagrancia. Efectivamente, las fuerzas del orden tienen la posibilidad de entrar ese rato. Entrar si es que se quieren esconder o lo que sea. Ahora, para lo otro, habrá que ver cómo está diseñado, cómo se va a terminar de diseñar ese artículo, es decir, en qué momento o cuándo se puede dar estas acciones por parte de la autoridad, y si es que posteriormente, como creo que está planteado inicialmente, es que el juez pueda validar las acciones que se presentaron con anterioridad. De nuevo, esto se lo tiene que discutir. Creo que tampoco es responsable decir toda esta ley es pésima, porque no creo que sea así. El ejercicio de la construcción de esta ley va a depender mucho de la responsabilidad con la que se tome en la Asamblea, y yo espero que salga un cuerpo legal que pueda beneficiar a la gran mayoría de ecuatorianos, que lo que estamos clamando de verdad es el tema de la seguridad. Y que les corten el financiamiento efectivamente a los grupos criminales. Pero por supuesto. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, Hernán. Héctor Muñoz, abogado y ex asambleísta, aclarándonos el panorama sobre las relaciones en la Asamblea Nacional, los proyectos de ley, los contenidos que ahora mismo se debaten en primera instancia en las comisiones. 6:35, gracias. Seguimos con más en Notimundo al Día.